Muy buenas noches, comunidad Hoyo. Mi nombre es Jorge Rodríguez y en la noche de hoy tengo el honor de asistirle al profesor Eduardo Snape en este webinar denominado Hardening en Windows Server, que estará siendo dictado por el amigo Roque Lorenzo. Como es de costumbre, antes de iniciar le damos la bienvenida y queremos compartir un poco de qué hacemos en la comunidad. Somos una organización no gubernamental y sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el desarrollo de iniciativas que promueven el desarrollo de competencias técnicas en materias de seguridad de la información, infraestructura y desarrollo web. Formar una comunidad que aprenda junta, para lo cual desarrollamos actividades tales como este webinar y meetups presenciales. La comunidad es un buen espacio para que puedan aprovechar para hacer networking y poder conocer a nuevas personas y miembros. Los invitamos a que puedan visitar a la página web, el portal web, en donde tenemos mucha más información de los diferentes programas que estamos llevando a cabo en este momento y especialmente que se puedan unir aquellas nuevas personas que nos visitan hoy a la comunidad, a la herramienta colaborativa que utilizamos, que se encuentra acá arriba, en donde generalmente miembros de la comunidad postean diferentes artículos, compartimos información y tenemos bastantes componentes, ¿no? Les recordamos que próximamente se va a estar llevando el evento de OWASP Latam Tour 2019. Es un buen espacio para que puedan aprovechar. Van a haber muchas charlas muy importantes. Tenemos expositores tanto locales como internacionales que van a compartir con nosotros sus experiencias en diferentes tipos de laboratorios y ponencias. Bueno, sin más, les quiero dar el pase al amigo Roque, quien es un miembro activo de nuestra comunidad y nos va a estar regalando hoy uno de los temas muy importantes en la que es la estrategia de seguridad informática de multianillos o multicapas, ¿verdad? El hardening en Windows Server. También les invito a que vean la parte en YouTube para aquellos que quieran ver algunas de las webinars anteriores. También hemos visto la parte de hardening a nivel de equipos de comunicación que nos dio el compañero Elser hace un par de semanas. Y es muy importante esta parte de información que están recibiendo porque vamos a poder ver detalles relevantes que nos pueden ayudar en nuestras actividades diarias. Bueno, sin más, le paso la sala aquí al amigo Roque. Buenas noches nuevamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sure. ¿Ahora sí? Sí, Roque, estamos viéndote. Ok. Muy buenas noches. Soy Roque Lorenzo, soy administrador de seguridad de sistemas, miembro de la comunidad Hoyo desde el año pasado, que me invitaron. En la noche de hoy vamos a ver un concepto bien, el hardening de servidores Windows desde un enfoque bastante teórico. Tuve algunos inconvenientes con el demo que les iba a mostrar, pero vamos a ver si logramos hacer algunos settings en vivo. Bueno, para iniciar, ¿qué es hardening? Bien, hardening es un proceso de robustecer el sistema operativo
de los servidores, en este caso. No confundan, bueno, más bien, se tiende a confundir mucho el tema de hardening con entorpecer la operativa de alguna aplicación o servicio, cuando en realidad no es de esa forma. El hardening del sistema operativo se enfoca básicamente en tomar los settings que ya trae el sistema operativo de forma predeterminada, configuradas de forma predeterminada, y aplicarle un nivel o una capa de seguridad adicional para reducir la superficie de ataque de algún hacker o alguna persona malintencionada o cualquier tipo de problemas que vayan a surgir en la red. Entonces, como les decía, el hardening se enfoca en desactivar roles, desactivar características innecesarias, dejar solo algunas funcionalidades que se requieren en el sistema operativo para que la aplicación o el servicio se preste de manera óptima. Por darles un ejemplo y adelantarles un poco, ¿de qué sirve tener el Windows Media Player en un sistema, en un servidor con sistema operativo Windows Server si en ese servidor ni siquiera se va a utilizar para reproducir ni un video en YouTube? Para ver los videos en YouTube utilizo mi estación de trabajo o mi dispositivo móvil, pero no debería por qué utilizar un reproductor de audio o video dentro de un servidor cuando esa no es su funcionalidad principal, a menos que sea dedicado para ello. O, por decir un ejemplo, ¿por qué tener el puerto 1433 en un servidor controlador de dominio cuando no es requerido? ¿Ya? Entonces, cuando le hablan de hardening, enfóquense en solamente configuraciones del sistema operativo, no de aplicaciones. El tema de aplicaciones y de base de datos es un tema totalmente aparte que incluso lo podríamos tocar en otra fecha. Hoy nos enfocamos principalmente en hardening del sistema operativo. Muy bien. Quise hacer un consolidado de muchas normas que rigen la industria de aseguramiento de información o de datos. Pero como son muchas, solo voy a mencionar algunas que son las principales. La primera es la CIS Benchmark, que casi es un estándar, digamos que un poco independiente. ¿Por qué razón? Porque la ISO 27001 es casi que una certificación propietaria, igual que la PCI, que pertenece a las marcas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, JBC, etc. Y el otro estándar que se está utilizando mucho ahora con el tema de las empresas que quieren entrar a las bolsas de valores de Nueva York. Tienen que cumplir con ciertos requerimientos y a ellas se le exige que cumplan con la ley SOX de Estados Unidos. Entonces, por eso voy a enfocarme en estas 4 normas. Hay muchas más, pero el consolidado que hice o buscando un balance entre, o una similitud entre cada una de ellas, no me voy a enfocar en una específica porque lo que ustedes ven en un hardening de PCI casi que no es lo mismo que un hardening en SOX ni tampoco en ISO. Conozco empresas que están certificadas en ISO 27001 y cuando quisieron incluir PCI tuvieron algunas dificultades porque algunas
algunas características, algunos settings, algunas configuraciones eran un poco distintas. Y hay otras que tienen ISO 27001 y cuando van a implementar SOX, también se encuentran que tienen que hacer algunos ajustes a las configuraciones. Bien, primeramente, ¿por dónde empiezo? ¿O qué debo hacer? Me confirman si tienen audios o si tienen alguna dificultad. Continuamos. Para empezar, lo primero que tengo que realizar o hacer un checklist de lo que quiero lograr. Configuración de usuario para proteger las credenciales. Tengo que ver el tema de configuración de red para establecer comunicaciones, qué puertos voy a necesitar, qué puertos necesita ciertos servicios, qué puertos necesita ciertas aplicaciones, o qué servicios necesita esas aplicaciones. Como le mencioné al principio, no utilizamos el mismo puerto para un controlador de dominio que para un servidor de base de datos, ¿no? Ni tampoco deberían tener todos los puertos abiertos, porque esa sería una brecha de alto riesgo. Bien, la configuración de funciones y roles, que es añadir solo lo que necesitas y quitar los que no vas a requerir. ¿Ya? Vuelvo e insisto con el temita de el reproductor multimedia. Por defecto en algunas instalaciones se implementa. O no tanto se implementa en algunos casos, sino que está permitido hacerlo. Puede que no traiga el reproductor de Windows Media, pero si ustedes se van a la configuración de la GPO, van a encontrar que el setting dice enable, o sea que lo permite. Entonces, siguiendo acá, ¿en qué más debo validar o revisar? Es hacer actualizaciones o parches, implementar todos los parches, especialmente los críticos. La configuración NTP, eso es para que el reloj del sistema no ande a la deriva. En temas de cumplimientos en SOX y en PCI, todos los sistemas tienen que estar con la misma configuración de fecha y hora. ¿Ya? Entonces, ahí se toma en cuenta la configuración NTP. La configuración de firewall. El firewall tiene que estar habilitado por defecto. El firewall viene habilitado, pero casi que está de adorno, es un florero. No tiene características robustecidas que impidan algún tipo de ataque. Viene con puertos comunes como el 445 o servicios permitidos como el SMB y ¿qué más le puedo decir? Ahí les puedo mostrar más tarde cómo viene por defecto. Bien, configuración de acceso remoto. Si vamos a tener, que de hecho es así, en la mayoría de los casos, el acceso remoto. Y lo que se busca aquí es asegurar esas sesiones remotas. Bien, lo otro que tenemos que considerar es la configuración de los servicios para minimizar la superficie de ataque. Por ejemplo, el servicio server, si es requerido el servicio server, si es requerido otros servicios como el RDP o NetBIOS, no sé, tantos que hay, que lo podemos ver luego. Hardening adicional es básicamente proteger ya específicamente dependiendo de la aplicación o del servicio que vaya a ofrecer ese servidor, que vaya a soportar el servidor. Es recomendable, hago aquí un paréntesis, que cada servicio esté en un servidor independiente. Los servidores de control de dominio estén aparte de los servidores de DNS, que esté también por separado el servidor de la base de datos con el servidor de aplicación. De pronto, para algunos escenarios es un poco descabellado
porque aún no han entrado en la moda o en la tendencia de virtualización, sino que tienen cada uno de los servidores, lo tienen físico. Y ahí sí es un poco más complejo la implementación de roles o, para cada aplicación o servicio que estén en servidores o en instancias separadas. Es entendible. Pero con el tema de la virtualización es mucho más sencillo esta implementación. Bien, y por último es el registro o monitoreo de los eventos. Si ocurre un evento, yo tengo que conocer qué ocurrió o a qué se debió cierto evento. Me da mucho ruido. ¿Qué ocurrió en ese evento? ¿Qué causó alguna falla, afectación? Yo debo tener un registro. Y ese registro debe estar, por lo general, debe estar almacenado en un SIEM, en un colector de logs. Porque como ustedes pueden saber, los registros en Windows son muy volátiles. Dependiendo de la cantidad de eventos que se den, pueden almacenar de 1 minuto a un par de días. Pero si hay muchos eventos, en lo que él refresca el archivo, puede que pierdan algún dato importante que les dé algún tipo de luces para determinar dar algún diagnóstico o ver si en realidad el sistema está operando de manera correcta. Bien, continuamos. Bueno, antes de continuar, no estoy leyendo los chats, así que si hay alguna pregunta importante, acá el moderador me puede ayudar a hacérmela llegar y vamos atendiéndole. De acuerdo, Roca, no hay nada, no hay problema. Bien. Como primer paso es realizar un inventario de todos los servidores que tenemos. He conocido casos en empresas donde ni siquiera saben la cantidad exacta de servidores que tienen instalados. Me dicen, oh, puedo tener aproximadamente unos 30 o algunos un poquito más de 300, pero nunca son específicos porque no tienen la idea de cuánta cantidad de servidores tienen. Incluso cuando hacen un escaneo de un assessment para ver qué encuentran en la red, se percatan de que tienen servidores Windows 2003. Y todavía se preguntan, ¿y eso qué soportaba? ¿Qué servicio estaba en ejecución ahí? ¿Eso todavía está operativo? ¿Ya se migró? Entonces es importante tener claro cuántos servidores tienes. Bien, y además de eso, ¿qué sistema operativo tienes? ¿Qué cantidad de recursos? ¿Qué servicios soporta? Y si tiene algún nivel de criticidad o prioridad en tal caso que se da algún evento. ¿Ya? Esto con la finalidad de que al momento de crear la plantilla de hardening no vayamos a tener algún inconveniente que se le aplique a un servidor, alguna restricción que vaya a afectar su operativa. Bien, además de eso, tienen que establecer una línea base de qué tiene el servidor, qué requiere. También Roque, tenemos una consultita aquí del compañero Gilberto, disculpa la interrupción. Nos pregunta que si es el primer día del gerente de tecnología en una compañía que ya está corriendo, ¿y qué metodología le recomendarías para lograr obtener ese inventario si no existe la documentación? Bueno, empecemos con lo elemental. Primero, hacer un escaneo de IP. ¿Cuántos IP te aparecen en el segmento de servidores? Y si no tienes segmento de servidores, sino que está todo revuelto, bueno, toca entonces hacerla para lo más difícil. Sacar todos los IP que hay y empezar a depurar. Hay herramientas que te hacen inventario de los dispositivos que están en la red.
Hay herramientas como un NAC. Un NAC te puede determinar qué dispositivo está conectado y te dice qué versión de sistema operativo, o te va diciendo el firmware, y ahí tú puedes ir determinando si ese dispositivo es un servidor. Pero lo básico, si no tengo herramientas, tendría que empezar por ir depurando los IP que me aparezcan en un escaneo. Pero sí es importante tener ese inventario para saber a qué me voy a enfrentar. Bien. ¿Continuamos? ¿Alguna duda? No, entonces, seguimos. Lo segundo, bueno, sí, aquí para complementar el primer punto, importante que lleven un registro de los cambios que se le hagan a ese servidor a partir de la primera implementación que se realizó o la primera línea base que se estableció. Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor Windows 2008 con Servipack 1, esa fue la línea base o el baseline de ese servidor. Pero cuando salió Servipack 2, solo estoy dando un ejemplo. Cuando salió Servipack 2, le apliqué el Servipack 2. Al momento de aplicar ese Servipack, yo tengo que hacer o registrar el cambio, ¿ya? Que ya mi línea base no sería Servipack 1, sino Servipack 2. Y así debería ocurrir también con los servicios que soporta. Si hay cambio de versiones de aplicación que está soportando ese servidor. Y si ese cambio de versión también requirió cambio de puertos o servicios. Entonces, continuando, antes de hacer un cambio, debo probar ese cambio. Ya antes de pasarlo a producción, probar el hardware y probar los software. Por eso le coloco ahí adelante QA, hacerle control de calidad, para evitar afectaciones. Por lo que le mencioné hace un momento, pueden haber cambios de servicios, puertos o algún otro requerimiento, que es necesario entonces manipular la GPO o el hardening, la plantilla de hardening. Bien, hacer una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo, al menos algo mínimo. Conocer qué puede afectar, en qué puede impactar en la operativa, en la funcionalidad del servidor, de la aplicación o del servicio que ejecuta. Estandarizar versiones. Esto es sumamente importante. Yo les recomiendo, por experiencia, para que tengan paz, tanto mental como física y psicológica, que estandaricen versiones. ¿Ok? Hagan un esfuerzo por estandarizar versiones. Usted no tiene idea lo difícil que es crear una plantilla para Windows 2003, Windows 2008, Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019. Y con todas las variantes, si es un controlador de dominio o es un miembro de dominio, porque son dos plantillas de hardening diferentes. Solamente aquí, llevando un conteo con los dedos, ya llevo 9 plantillas distintas. ¿Ya? Y eso habría que ver si por cada versión existen servicios diferentes que requieren algún cambio en la plantilla de hardening. Entonces, por eso le decía, ahí la cantidad de plantillas se iría incrementando innecesariamente si el Windows 2008 R2 ya está por salir de soporte el próximo año, y me corrigen si me equivoco, ya yo debería ir migrando todos esos servidores a por lo menos Windows 2012 si no poseo los recursos para implementar 2016 o aventurarme a 2019. El 2019 ya está, ya se está distribuyendo desde finales del año pasado
y tuve la dicha de crear ya una plantilla de hardening y es sumamente sencillo. Es mucho más sencillo hardenizar un servidor 2016 y 2019 que hardenizar un 2012 hacia atrás. Entonces, proteja las nuevas instalaciones. Importante. ¿Qué ocurre cuando nosotros o los administradores de servidores creamos un servidor nuevo? Lo primero que hacemos es conectarlo a internet para empezar a bajar actualizaciones, parches, drivers, lo que fuera, sin considerar instalar un anti-malware. ¿Y qué puede pasar cuando yo conecto un servidor directo a la calle? Me puede salir la bruja ahí. Incluso me puede salir la bruja, pero no en ese momento, me puede salir después incluso de poner el aplicativo o los aplicativos de seguridad, las medidas de seguridad necesarias. Pues puede ser un troyano que se quede guardado ahí con una bomba de tiempo y cuando está allá, oye, si está jardinizado, ¿por qué me está cayendo esta hora? Pero fue que lo pegué directamente a internet sin ninguna medida de seguridad. Entonces lo principal, apenas se hace la instalación, es proteger, ¿no? Protegerlo. Lo primero que se hace es protegerlo. Luego entonces se va a buscar los parches requeridos y las actualizaciones necesarias. ¿Ya? Ok, aquí dice proteger el BIOS y el firmware con password. Y esos passwords que sean robustos, por favor. Bien, seguido después que protejo, o que le pongo las medidas mínimas de seguridad al servidor o a la instalación nueva, entonces viene la aplicación de parche. Aquí viene entonces el temita de eso. No, no es que el antivirus no me deja descargar parche. El filtro de navegación no me deja pegarme al Windows Update para actualizar. Y me estoy yendo a lo básico, no estoy hablando de un System Center ni WSUS, nada de eso. Ya que ya ese es, digamos que otro ingrediente que se le añade ahí al tema de la preparación del equipo. Muy bien. Desarrollando un poquito más estos puntos, o los puntos que le mostré hace un momento, continuamos entonces con el tema de las cuentas de usuario. ¿Ya? Luego que tengo el servidor parchado, venimos entonces con las configuraciones mínimas necesarias. Ok, primero que todo, lo que debo hacer es renombrar o deshabilitar las cuentas que trae por defecto. Bien, eso debe ser un relicario, como debe ser algo tan sagrado como lo primero que ustedes hacen cuando se despiertan en la mañana o cuando se levantan. Tan así. ¿Ya? Renombrar el usuario administrator y deshabilitar el usuario guest, en los que vienen por defecto. Incluso, yo he sugerido en algunas ocasiones deshabilitar el administrator o reemplazarlo por otro usuario. Hay una técnica que he utilizado en otras ocasiones que se basa en crear un usuario estándar con el nombre administrator 1, ¿no? Renombrar el usuario administrator y colocarle el nombre de administrator al usuario que cree nuevo. ¿Por qué razón? Porque ese usuario que cree nuevo, que se creó nuevo, es un usuario sin perfiles de administrador. Entonces, si llegase a tener algún tipo de ataque sobre ese servidor, ellos van a buscar el usuario administrator. Hay otras técnicas que evaden ese tipo pero es algo que donde se ha implementado ha sido funcional. El usuario sin privilegio queda como administrator. Si alguien se apodera de su usuario, no va a tener ningún tipo de permiso porque es un usuario creado nuevo. Y el que era administrator en realidad tiene otro nombre, con todas las funcionalidades y características que requiere el usuario administrator.
Muy bien. Evite permisos all, principalmente a usuarios anónimos. Esto se realiza para evitar de que un usuario desconocido que haga alguna sesión anónima tenga acceso a todos los recursos del servidor. Bien, evita enumeración anónima de cuentas de usuario. Bien, esto se hace para asegurar que, que solamente las cuentas nombradas, las cuentas tanto de usuarios administradores, cuentas personales o el propio usuario administrador, tenga un registro o solamente ellos tengan acceso a recursos SAM. ¿Ya? Ahí reducimos una brecha bastante grande que por defecto viene habilitada en cualquier sistema operativo. Limite el acceso a recursos a solo usuarios necesarios. ¿Qué tiene que hacer un usuario de soporte técnico ingresando al controlador de dominio a hacer cambios en la GPO? Cuando allí solamente debe tener acceso el administrador del dominio, ni siquiera todos los administradores de sistemas o administradores de aplicaciones, ni siquiera ellos. Solo el administrador del dominio debe tener acceso al control de dominio. Solo los usuarios administradores de base de datos o los administradores de servidores deben tener acceso al ambiente del servidor. ¿Por qué un usuario regular, un usuario de aplicación, un usuario de contabilidad debe tener acceso a un servidor de base de datos? Sí, todos pertenecen al mismo dominio, pero aquí debo hacer diferenciación en los niveles de acceso. Depure cuentas de usuarios no utilizados. Esto es importante. Deben establecer ya de forma manual o periódica una, una revisión de los usuarios que han sido creados y que están ahí deshabilitados. Puede ser que una persona se haya ido de vacaciones, o no hablemos de vacaciones, ya se haya dado de baja de la empresa y 1 o 2 años después usted lo ve, el usuario aún está creado dentro del servidor, como si tuviera acceso ahí. Eso es de muy alto riesgo, que se quede una cuenta de usuario que ya no pertenece a la empresa y quede registrada. Entonces es importante que periódicamente se haga la depuración de usuario. Pero si una aplicación se le quemó un usuario personal, ya entonces tendrían que buscar la manera para quitar ese usuario, colocar una cuenta específicamente para la aplicación para que opere. ¿Ya? Pero eviten también allí amarrar aplicaciones con cuentas de usuario, porque incluso les podría dar problemas a su propio usuario de red, porque si esa aplicación genera falsos positivos en la autenticación contra el controlador de dominio, ustedes van a sufrir de que su cuenta va a estar constantemente bloqueada. Bien, establezca políticas de contraseña y que sean políticas basadas en buenas prácticas. Mínimo 8 caracteres, combinación de letras, números, caracteres, periodos de vencimiento no tan extensos. Yo incluso recomendaría 45 días. Y cuidado que 45 días es mucho. ¿Ya? También esto va de acuerdo al ambiente. Hay ambientes que no son de tanto riesgo. Por ejemplo, no pueden comparar un ambiente de un banco a un ambiente de una empresa de comunicaciones, a un ambiente de una empresa que solamente brinda servicios de contabilidad. Ya son, son normas que se le aplican a cada una de las industrias y ahí se establece qué periodo de vida van a tener las credenciales. Bien, configuración de red.
Esto es importante. Tienen que habilitar el firewall. El firewall por lo general viene como, ¿cómo les puedo decir? Ok, viene como una puerta de hierro, pero con la llave puesta. Entonces, ustedes tienen que cerrar la cerradura y quitar la llave y guardarla. Porque el firewall de Windows, no digamos que es malo. Él tiene sus cositas ahí, pero si ustedes le dejan la llave puesta a la puerta, por muy robusta que sea, así sea Linux o cualquier tipo de firewall, eso es un adorno, solamente algo decorativo ahí. Entonces, habilítenlos para los tres perfiles: domain, private y public. Realice bloqueos de puerto en el nivel de configuración de red. Esto por defecto viene deshabilitado. ¿Ya? Limite el acceso a usuarios, a solo usuarios autenticados. Deniegue cuentas invitadas como servicio. Aplique nivel de cifrado alto para RDP. Deshabilite NetBIOS sobre TCP/IP. Permitir que el sistema local utilice NTLM. Que el nivel de autenticación de LAN Manager sea solo para NTLM versión 2 y rechazar LM y NTLM. Bien, de pronto ustedes preguntarán, bueno, ¿y este de dónde habrá sacado eso? Existen checklists en la web donde explica, ahora les puedo mostrar, explica como qué pueden ustedes implementar en hardening. Creo que por aquí debo tener uno. A ver, se lo muestro. Esto se los voy a mostrar ahora con el demo que vamos a hacer. Aquí hay algunos tests, algunos que se aplican. Habilitar el firewall para el perfil de dominio, el perfil privado y el perfil público. Aquí está deshabilitar la cuenta administrador, deshabilitar guest y algunos otros. Este checklist, eso lo pueden buscar en internet. Pueden buscarlo como best practice para hardening de Windows. Y si quieren alguna política en específico, SOX, PCI o ISO 27001, ISO 27002, también los pueden encontrar. Bien, eso era a nivel de configuración de red. A nivel de configuración de registro, por lo general vienen muchas brechas en los registros. Vienen muchas configuraciones por defecto que si le hacen un escaneo de vulnerabilidades, el informe va a dar vergüenza. Entonces, es importante también aplicar hardening a las llaves registro. Tienen que asegurar que todos los administradores se tomen el tiempo de comprender a fondo cómo funciona el registro. Configuren permisos de registro. Protejan el registro de accesos anónimos. No permitir que el usuario o que cualquier usuario tenga acceso remoto al registro. Aquí hay algunos. Establezca el Match Cached Socket en 0.
establezca SMDB Device Enable en 0 y establecer AutoShare Server en 0. En algunos casos, estas llaves de registro no traen valor, vienen disable, así que habilítenla y apliquen las restricciones requeridas o necesarias. Bien. Configuración general. Volvemos a insistir en los servicios innecesarios. La mayoría de los servidores tienen la instalación predeterminada del sistema operativo que a menudo contienen servicios extraños que no son necesarios. Esto para que el servidor funcione. Lo que pasa es que el servidor, el Windows, es una plataforma. Sobre esa plataforma, ustedes van a hacer las adaptaciones o las adecuaciones para que se corra un servicio o una aplicación o se preste un servicio. Entonces, digamos que para Microsoft no les es viable establecer niveles estrictos de seguridad de un principio, porque si ustedes implementan algo, les va a reventar y no van a saber por dónde. Y entonces a Microsoft le van a llegar muchas quejas de que no puedo instalar tal cosa, no puedo implementar algún servicio, algún aplicativo, no pueden hacer 1.000.000 de tareas porque el sistema viene restringido. Pero sí, Windows sí trae características para reforzar su seguridad. Ahora, no crean que al momento de aplicar hardening, ya ustedes están totalmente protegidos. Esta es una capa que, como mencioné al principio, reduce la superficie de ataque. No lo es todo, ¿ya? Incluso muchas herramientas de seguridad no lo son todo. Siempre tienen que trabajar en conjunto con otras. Poner un firewall perimetral no es lo mismo que poner un IPS, ni tampoco es lo mismo que poner un filtrado de navegación. Pero un usuario común seguramente va a tener que pasar por esos 3 dispositivos para consumir recursos en la nube o en la web. Entonces, algo similar ocurre con el hardening. Es una capa más de seguridad que se le aplica a nuestros equipos, a nuestra infraestructura. Como mencioné, elimine o evite componentes innecesarios. Cualquier componente innecesario de Windows debe eliminarse de los sistemas críticos para mantener los servidores en un estado seguro. No utilice autorun. De lo contrario, se puede ejecutar código no confiable sin el conocimiento directo del usuario o de los propios administradores. Los atacantes pueden simular una unidad virtual o pueden montar una imagen que podría desplegar algún tipo de ataque o ejecutar un script malicioso. Ni tanto malicioso, puede ser incluso un script desarrollado para ejecutar alguna funcionalidad, alguna tarea que por estar el autorun habilitado se ejecuta y quién sabe si hace algún tipo de tarea de limpieza, depuración, eliminación de directorios o reinicio inesperado sin ningún tipo de un reinicio forzado, y podría entonces causar una afectación a los servicios que brinda en ese servidor. Importante, muestre un aviso legal. Cada vez que ustedes se vayan a autenticar en un servidor debe aparecer un aviso donde le advierta a la persona que va a utilizar ese servidor que el servidor está siendo monitoreado, está protegido, o las actividades que se ejecutan dentro de ese servidor quedan registradas. ¿Ya? Y que está prohibido también, podrían colocarlo ahí, que está prohibido el uso no autorizado de
ese servidor o recurso. Siempre que los inicios de sesión sean interactivos, utilizando la combinación de teclas Control Alt Del o Control Alt Insert, Control Alt Sub. O Control Alt Fin. Hay algunas herramientas de monitoreo o estas herramientas de elevación o de control de usuarios privilegiados que dan algún tipo uh, de contraindicación o se contradice con este requerimiento. Buenas, con este requerimiento, ¿ya? Porque no permite, como son sesiones RDP, digamos que anidadas, a veces es complicado mandar el comando o el setting que está allí. Entonces, ahí, dependiendo de qué tipo de herramienta estén utilizando para escalar privilegios, ahí habría que hacer un ajuste a esto, ya sea cambiar el shortcut, cambiar el tipo de combinación de teclas o establecer algún otro método de sesión interactiva. Bien, importante también, configure o limite los periodos de inactividad. Esto se realiza para proteger las sesiones. Si no hay actividad en una sesión, debe bloquearse automáticamente pasado un periodo de tiempo prudente, ¿ok? Tampoco que se vaya a bloquear a los 5 minutos y cada 5 minutos tengo que estarme autenticando o estar moviendo el mouse para que no se me bloquee la sesión. Eso es improcedente, es incluso hasta un poco molesto que eso ocurra, y más cuando se están haciendo algún tipo de tarea que requiera la atención constante. Entonces, de acuerdo a la criticidad o del ambiente en que se esté implementando esto, ustedes establezcan un periodo prudente, 15 minutos, media hora, una hora, eso sí, siempre y cuando la norma o las normas que ustedes han establecido dentro de la organización permitan ese periodo de tiempo. Y también tienen que llegar a un tipo de consenso con los redactores de la norma, ¿ya? Porque a veces las normas no las redactan los propios administradores de sistemas, sino un outsourcing, un consultor. Entonces, importante para no caer en incumplimiento, eh, es mejor que lleguen a un consenso de la aplicación de cada una de las características o de las configuraciones que vamos a estar implementando. Configure permisos de archivo en directorios, archivos o directorios. Importante si van a compartir, crear un file server, o los archivos compartidos, limiten el acceso a esos archivos compartidos. Permiso. Para evitar de que usuarios no autorizados consuman esos recursos. Bien, en algún momento al inicio hablé de la configuración de la hora. Importante tengan algún tipo de configuración NTP centralizada para que todos los recursos de la red tengan la misma configuración de hora, la misma fecha, la misma hora, estén sincronizados, porque hay algunas aplicaciones también que no se ejecutan correctamente si la fecha que maneja no coincide con la fecha del sistema. Ocurre incluso acaso, perdón, con el Google Chrome. Si ustedes les cambian la fecha drásticamente, él no se ejecuta, empieza a hacer cosas un poco extrañas o inesperadas. Bien, un poquito asociándolo al tema del límite de inactividad, es aplicar el bloqueo de pantalla. Acá lo puse aparte porque quiero hacer una aclaración con este punto.
No es lo mismo bloqueo de pantalla que protector de pantalla. El protector de pantalla a veces no ofrece bloqueo, ¿no? Solamente sale una imagen sobrepuesta y sin ningún tipo de seguridad. Para temas de servidores, no recomiendo protector de pantalla. Prefiero mejor que se se bloquee la sesión. Eso en parte, para evitar consumo innecesario de recursos. Y lo otro también es que el tema del protector de pantalla en algunas ocasiones se convierte en una vulnerabilidad, una brecha. Y bien, por último, el tema de las auditorías. Habilite las auditorías según las mejores prácticas. La política de auditoría de Windows define qué tipo de eventos se escriben en los registros de seguridad de sus servidores. Configura un método de retención del registro de eventos para sobreescribir según sea necesario y un tamaño no mayor a 4 GB. Ustedes pueden ponerle el tamaño que gusten, pero entre más grandes los registros de auditoría y que no solamente es un solo archivo, les va a consumir espacio en disco. Imagínense 10 registros de auditoría de 5 gigas, ya son 50 gigas que están consumiéndose solamente en auditoría. Y en muchos casos no es necesario, porque esas auditorías, si acaso las llegan a ver cuando hay eventos o alguna afectación, o cuando tienen que presentar alguna evidencia para alguna auditoría, ¿no? Importante, implementen un SIEM para reducir el tamaño de los registros de auditoría, para que ellos se vayan autodepurando y solo mantener lo necesario ahí, mientras el SIEM o el colector de eventos hace el resguardo de ese logs, de esa configuración. Muy bien. He terminado la parte teórica. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Bueno, acá había agregado algo adicional. ¿Sí? Había agregado algo adicional, que es instalar los antivirus, hacer un recordel, instalar y habilitar antivirus. No es lo mismo tener un antivirus instalado que habilitado. Como incluso el firewall lo pueden tener de adorno. Si hacen un escaneo y verifican si un servidor tiene antivirus, si lo tiene instalado, el escaneo le va a decir sí, aquí el antivirus está. Pero si van a ver la configuración del antivirus, resulta que tiene todos los servicios en pausa y permite todo. Entonces, así tampoco es la cosa. Implemente software para verificar integridad de archivos y configuraciones. Esto lo conocemos como FIM, File Integrity Monitor. Existen muchas herramientas FIM. Hay una que se llama OSEC, hay otra que se llama Trigger, y la última vez de Dragonheart nos hicieron una presentación acá y mencionó otra que ahorita se me olvida, no recuerdo. Implemento el software de monitoreo para cuentas de usuarios privilegiados. Estos software, dependiendo del fabricante, le tienen diferentes nombres. PAM, POM, que es Privilege Access Monitor, o Privilege User Monitor, que lo que hacen estas herramientas es guardar un registro de las actividades de los usuarios con privilegios elevados, privilegios de administrador o de root. También implementa el software de monitoreo de rendimiento, Nagios, Gridshell, no sé cuál, el que esté a su alcance, o
o que puedan implementar. Hay muchas herramientas open source que abaratan costos en estos puntos. Solo hay que saberlas configurar y ponerlas a producir. He tenido la experiencia de que se implementa una herramienta y no se pone a producir, así sea open source o sea pagada. Está ahí, bueno, tenemos la herramienta, pues sí, cumplimos con la política y todo, y presentamos informes, pero ya, no le sacamos provecho a esa herramienta. Recomendaciones adicionales: realice tarea de backup y de restauración. Importante, no es lo mismo hacer un backup a que el backup funcione. Siempre realiza una prueba de restauración. También por experiencia he visto que se hacen backup y por casualidad de la vida y que vamos a probar el backup, resulta que ninguno de los backup desde el inicio de los tiempos funcionó y la herramienta tiene años, que gracias a Dios no ha pasado nada, pero años en ejecución, nunca se necesitó del backup, pero resulta que si se llegase a necesitar, esos backup no funcionaban porque estaban vacíos, estaban corruptos, estaban incompletos. Entonces, bueno, hacer una prueba de restauración, validar de que el backup sea funcional. Importante, utilicen software legal y con soporte vigente. Hace un momento mencioné el Windows 2008 R2, ya está por vencer el periodo de vigencia, así que los que tengan 2008 R2 hacia atrás, consideren la migración o la actualización. Lo del software legal no quiero decir software licenciado, no quiero decir software comprado, software licenciado. Puede ser licencia, licencia pública o licencia privada. El tema es que no sea un software pirata, a eso me refiero, ¿ya? Hablando claro, que no sea pirata. Aplique políticas de grupo de dominio. Las políticas de grupo de dominio ahorran mucho esfuerzo, mucho trabajo. En principio, implementar un controlador de dominio de pronto les va a costar un poquito de trabajo, va a ser un poco tedioso, pero créanme que el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. Les voy a poner un ejemplo. Hay empresas que tienen DMZ. DMZ, zona desmilitarizada. Y esas zonas, por lo general, están aisladas de la red interna. No se tiene acceso. Hay que buscar algún método alternativo para llegar allá. Bien. Dentro de la zona de la LAN, de la zona interna, de la red interna, existen controladores de dominio. Esos controladores de dominio administran todos los recursos que están registrados en el dominio. Ahí es fácil la implementación. Pero en DMZ, como son servidores aislados, cada uno es un servidor diferente. En la LAN es fácil implementar GPO. Aplica, si tiene Windows 2008 R2 y tienes 2012 R2, solo aplicas 2 plantillas de hardening y el hardening se le está aplicando a todos los servidores. Así hayan 5, hayan 50, hayan 300, 400 servidores. Pero con 2 plantillas yo cubro todos los servidores. No hay que hacer mucho esfuerzo, solamente crear 2 plantillas. Cuando ustedes se van a la DMZ, tienen 5 servidores, pero a esos servidores, como están aislados, tienen que aplicarle la plantilla o las configuraciones tienen que aplicárselas a uno por uno. Entonces, ¿qué es más fácil? Aplicarle la plantilla o las configuraciones una por una a cada uno de los servidores sin opción de importar y exportar, o a que aplicar 2 plantillas a N cantidad de servidores, así como por arte de magia, en una sola. ¿Ven? Entonces, por eso, importante tener controlador de dominio y que las políticas sean a través de grupo de dominio, de GPO.
Realice periódicamente actualizaciones de parches, priorizando los críticos. Esta es una recomendación. El hardening no parcha. El hardening cubre algunas vulnerabilidades, sí, pero no es parche. ¿Ok? No confundan los términos. Si le hacen un escaneo de vulnerabilidades, puede que le salgan vulnerabilidades que podrían ser corregidas con alguna configuración de hardening. Eso es cierto. Pero también en ese mismo escaneo de vulnerabilidades sale que está pendiente la aplicación de un parche. Y ese parche no es posible aplicarlo a través de una GPO o de algún setting de hardening. Así que no confundamos términos. Importante, esto anótenlo, ¿ok? Esto anótenlo. Implemente GPO de línea base, GPO de hardening y GPO de secciones. Y les voy a poner un caso muy simple y sencillo. El baseline o línea base es, por ejemplo, que todos los usuarios administrators sean renombrados, que se llamen Super ADM, ¿ya? Para poner un nombre genérico. Todo lo que diga administrator en todos los servidores, renombrarlo a Super ADM. Eso puede estar en un baseline. También puede estar en una plantilla de hardening, sí. Pero el hardening a veces es específicamente para una sola versión. Mientras que la línea base podría ser aplicada para todos los recursos de la red. Para que todos los dispositivos tengan la misma configuración. Así que en esa línea base se puede implementar políticas de contraseña, políticas de registros de eventos, mientras que en el hardening ya se implementarían configuraciones de firewall, configuraciones de restricción de NTLM y configuración de servicios, ya un poco más enfocado, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un baseline y un hardening es en lo robusto que va a ser la aplicación de setting o configuración, o el estándar, por decirlo, ¿ya? La línea base va a ser estándar para todos los recursos, mientras que el hardening va a ser enfocado ya a ciertas versiones o a ciertos servicios. Entonces, por último vienen las excepciones. Estas excepciones ustedes las van a utilizar para servicio en específico. Pongamos otro ejemplo basándonos en línea base en hardening. Ya tengo eso como padre e hijo. La GPO padre va a ser baseline. El primer hijo va a ser hardening. ¿Ya? El segundo hijo va a ser la excepción. ¿Por qué razón? Dentro de hardening, ustedes tienen aplicado hardening para Windows 2012. Domain member o miembro de dominio. ¿Ya? Entonces, ¿qué resulta? Dentro del grupo de servidores 2012 tienen servidores de aplicaciones y tienen servidores web, tienen servidores de base de datos. Tienen 3 servidores con servicios diferentes, que tienen requerimientos diferentes. El servidor de aplicaciones necesita algún servicio o puerto en específico, que no es el mismo que va a tener un servidor con una aplicación web, porque quizás vaya a consumir HTTP seguro, 443, o algún puerto en particular diferente. Que el servidor de aplicaciones no necesita tener puerto 80, no necesita tener puerto 443, ni tampoco necesita tener los puertos de base de datos habilitados. Entonces, las excepciones son para eso, para colocar los puertos, servicios, específicamente para cada uno de los recursos. Ahí, en este caso, sí se requiere una GPO por cada servicio requerido. Por tema de estandarización y de reducción de esfuerzo, a veces yo recomiendo, ok, para aplicaciones, que todas las aplicaciones tengan un estándar.
que todas las aplicaciones, bueno, si esa aplicación va a trabajar con puerto 445, que todas las aplicaciones trabajen con ese puerto, no los varíen. Que todas las aplicaciones web trabajen con un puerto o con un set de puertos en específico, 443, 8080, 8443, pero que todos estén ahí, ¿no? Puede que los varíen, pero que más o menos que tengan la misma similitud, para que no estar creando una GPO por cada servicio de sección, sino que sea estandarizado. Ahora, lo pueden hacer individual, no hay ningún problema, pero cuando son infraestructuras muy grandes, a veces manejar este tipo de cosas es un poquito complejo. Igual para base de datos. Para base de datos se establece un puerto diferente al 1433, se coloca un puerto, no sé, por dar un ejemplo, un 5114, y que todas las bases de datos de todos los servidores utilicen el puerto 5114. Ahí yo crearía una GPO de secciones para base de datos que sea estándar. Y como le dije, no es obligación que lo hagan así, lo pueden hacer cada servidor de base de datos por separado. Muy bien, creo que se me agotó el tiempo. Les quería traer una demo hecha. Tuve algunas dificultades técnicas con mi equipo y no logré terminarla o crear completamente el controlador de dominio con la GPO y lo demás. Pero quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a ver el chat, a ver si hay algo por acá. Eh, a ver, ¿siguen allí? No los escucho. A ver, sí, siguen allí. Ok, veamos. Veamos si hay alguna pregunta. No he revisado los chats, así que voy a revisar. Buenas noches, tienen ok, escucha muy bajo. Sobre el inventario. Bueno, el inventario lo hablamos más temprano, sí, ya esa pregunta la respondimos. ¿Hubo algún problema con el audio? Sí, aquí me confirman Windows 2008, tiene soporte hasta el 14 de enero de 2020. No existe peligro de comunicaciones entre carpetas compartidas si se deshabilita NetBIOS. Ajá. Está publicada en otro canal de YouTube, sí, claro, sí, creo que la van a publicar. A ver qué más hay por acá. Creo que me excedí en el tiempo. Bueno, esto, como siempre, a la orden. En alguna ocasión yo dije que esto iba a derivar en un taller, probablemente sí pueda que se derive a un taller y sería un honor eh, poder colaborar en ese taller, si gustan. Muy buenas noches, Roque. Muchas gracias por esta increíble presentación que nos has dado y compartido. Definitivamente el material es abundante y de mucha calidad. Creo que toda la comunidad está muy agradecida por tu tiempo y sí, seguramente deberemos poder tener una segunda parte o inclusive ya un taller para poder ampliar. Vamos a terminar la grabación y sí, la vamos a tener disponible en el canal de YouTube pronto. Si no tenemos más preguntas, nuevamente le damos las gracias al compañero Roque por toda su colaboración, el tiempo que nos ha dedicado esta noche y por haber dedicado tiempo a la preparación de material tan valioso. Y como lo vimos al principio, pues la estrategia de seguridad en capas es parte de algo que debemos implementar y hoy vimos un ejemplo más que dentro de Windows pues tenemos muchos retos y muchas telas de cortar, como se diría, para poder tener ambientes seguros, ¿no? Pero todo es posible poco a poco. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Y
Creo que están satisfechos. No, para cualquier consulta.